Hola, un saludo a todos los espectadores de Canal 5, el canal de los Vilos, y en su plataforma de YouTube. Nuevamente estamos acá en el ciclo de Historia de Chile para hablar con el profesor Joel Avilés Leiva sobre la historia constitucional de Chile. Recordemos que este 25 de octubre hay un plebiscito muy importante sobre el apruebo o rechazo de la Constitución, y la idea de este ciclo es que nosotros nos vayamos dando cuenta de las características que tienen las distintas constituciones que han ido formando la identidad republicana de nuestro Chile. Joel, un gusto que estés acá nuevamente. Partamos un poco por el inicio de todo este sistema de constituciones. Durante la independencia de Chile se vivieron varios acuerdos constitucionales que iban a ir dando inicio a la característica republicana de Chile. ¿Qué nos puedes contar acerca de ese tiempo? Bueno, hay todo un proceso que viene del exterior también, en una época de cambios a nivel internacional. Está el liberalismo británico, muy intenso, que han cambiado al rey, le cortaron la cabeza, pusieron a otro que lo educaron desde príncipe en los ideales del liberalismo y del parlamentarismo. Es decir, desde el siglo XVII, final del siglo XVII, Inglaterra era un faro de liberalismo en que los reyes ya pasaban a ser un símbolo de la nación, así como la bandera, el escudo, pero no gobernaban. Se elegía un primer ministro que salía de una convención de unos ilustres señores, ¿cierto? Por lo general se mantuvo el aspecto de la nobleza, pero de a poco se fueron incorporando también otros sectores más liberales, que van a ser los partidos históricos en Inglaterra hasta el día de hoy, los Whigs y los Tories, ¿cierto? Siendo los Tories los conservadores y los Whigs los más liberales. Eso pasa al continente europeo y va a ser fundamental en los filósofos de la Ilustración, previo a la Revolución Francesa. Es decir, se nutren desde Inglaterra y de ahí se va a expandir a través de todo el proceso revolucionario francés, ¿cierto? Que van a sacar a los reyes. Viene el periodo napoleónico también como imperio, y afecta a España, por cierto, afecta a España. Entonces, en el transcurso de la invasión francesa, el rey pacta con Napoleón, pero se cree que está cautivo. Y se crean gobiernos autónomos de las juntas, ¿sí? Que va a desembocar también en América con las juntas de gobierno, que buscaban preservar el gobierno, el reino y del imperio para el rey Fernando VII, cuando volviese. Pero en el transcurso de ese proceso, los liberales plantean sus términos y se crean estas constituciones. Después va a haber otro proceso más largo de reconquista, de reinstauración de los antiguos regímenes, que va a durar un cierto periodo, pero la mayoría de los países van a adoptar estas herramientas que entrega la política como acuerdos o como pactos sociales de momentos históricos determinados y en contextos también determinados, para ordenar cuando el barco está muy inestable. Entonces, es un marco jurídico, un esqueleto, de la cual van a emanar leyes que respondan a las problemáticas de los tiempos. Por supuesto. Bueno, tú también como profesor, en la medida que nosotros estamos en las clases, siempre se ha hablado un poco del tema de la anarquía, ¿no es cierto? En ese periodo que va entre 1818 a 1823, 24 más o menos, se produce un periodo en donde se analizan una serie de documentos, estos documentos legales que van a ser las constituciones y que van a ir como formando la característica de la nación. También tenemos que tener en cuenta el contexto en donde se van a formular estos proyectos constitucionales que tienen que ver con una nación que recién está amaneciendo a la vida republicana, en donde también hay regiones que están como muy separadas del centro,
y además una frontera con los indígenas, con los mapuches, que también está ahí bastante inestable. Entonces, dentro de ese aspecto, ¿qué es lo que se forma en Chile en esa época? Bueno, el Chile de la República, este rompimiento que hay con la monarquía, una vez que la monarquía ataca a través del Virreinato del Perú, ¿cierto? Sí. O sea, Chile no atacó a los demás, sino que el virrey del Perú atacó a todos estos movimientos que no buscaban el separatismo. Y la respuesta de estos gobiernos locales de estos países, otrora provincias, otrora reinos o gobernaciones o capitanías generales, fue crear marcos jurídicos que respaldaran, que legalizaran su gobierno. Perfecto. Y en el transcurso de esos ataques y resistencias se producen reglamentos para darle uniformidad a esto que de a poco se va convirtiendo en Chile, que a propósito fue también un tema decretado, ¿cierto? Por Ramón Freire, ¿cierto? Con el que se hablaba mucho de viva la patria, todo, hasta que finalmente dijeron, bueno, somos patria, pero todos los demás dicen patria también, entonces, cuidado con eso. Y efectivamente se recurre a la defensa de la patria en las juntas de gobierno. El 18 de septiembre de 1810 se jura lealtad al rey Fernando. Sí. Y se habla de patriotismo, ¿no? Y en 1811, cuando se jura el primer Congreso Nacional y que hace el primer gobierno de asamblea provisoria, y luego viene José Miguel Carrera, que da atisbos de independencia pero no la declara abiertamente, porque habría sido un suicidio recién en pañales este proceso. Y en 1814, poco antes de Rancagua, se aprueba un reglamento que crea, por cierto, la figura del director supremo, en vez de las juntas. Claro. Ya hay un desarrollo en 4 años de revolución que se va a retrotraer un momento con la reconquista española, pero curiosamente rige la Constitución de 1812 española, de los liberales. Y en ese sentido viene un proceso también de ruptura entre el mundo realista, que está peleando esta guerra contra los patriotas, lejos de su zona de aprovisionamiento a nivel supracontinental, intercontinental. Y finalmente se rompen, se dividen los realistas. Y eso provoca también la victoria de los patriotas a lo largo de todo el continente. Hay una lucha de ideas. Finalmente se van desentendiendo de la figura del rey Fernando. Y claro, tenemos que oficiales que aquí pelearon en Chacabuco, por ejemplo, Rafael Maroto, Claro. tenía familia chilena, se va a España y pelea en las guerras carlistas, cuando los liberales intentan retomar el poder, el control. Sí. Y después vuelve a Chile, derrotado, y junto a su familia ahí están los cuadros acá de Maroto y de otros oficiales más. Claro. Gabino Gainza, por cierto, que fue en 1813, invadió Chile, Sí. es el padre de la patria en Centroamérica, en El Salvador. O sea, aquí fue realista y allá se fue a pelear por la independencia. Entonces, se cambian ciertos bandos, Sí. se va construyendo este país. Hay reglamentos que finalmente dejan una sensación de que hay una tradición basada en las leyes, Claro. que no es el salvajismo, porque está la idea también de civilización y barbarie. Sí. Entonces, nos regimos por leyes en este orbe, en este mundo. Claro, también hay que tomar en cuenta y que decirle a nuestros televidentes que para esa época era muy difícil concebirse a sí mismo como chileno. ¿Ya? La mayoría de las personas se concebían, de hecho, como parte de una provincia o de una región. Por ejemplo, uno le podía decir, tú eres, por ejemplo, Javier de Coquimbo, ¿ya? Porque la gente estaba más adscrita a la región, a la provincia, que a un Chile que todavía era como, estaba muy en pañales. La idea de la Constitución, por ejemplo, yo, según las informaciones que hemos recabado, la del 23 y la del 28 me parece que son los reglamentos, las constituciones más serias que hemos tenido, hasta la del 33 que vamos a desarrollar en un ratito más, pero me gustaría que habláramos un poco de esas dos constituciones. Una es memorialista y la otra es federalista, si es que recuerdo bien, pero que para que tú nos pudieras como llevar por ese camino para después insertarnos en la Constitución del 33. Claro, mira, durante el proceso de la Patria Vieja hubo tres reglamentos constitucionales provisorios, ¿no?
Luego viene la Reconquista y luego retoma el gobierno ya O'Higgins y él hace la Constitución de 1818. Sí. Que le entrega un poder importante a Santiago, por sobre algo que ya Carrera había atisbado, ¿ya? También fue motivo de conflicto. Se refuerza el tema del Estado en sí y a través también de obras públicas del gobierno de O'Higgins. Es el tipo que gana la guerra y aparte está reorganizando o organizando, fundando cosas. Y por cierto, su gobierno es una dictadura en el sentido de que no hubo elecciones y que lo impone la asamblea en base a Consejo de San Martín, porque después de Chacabuco nombran a San Martín como director supremo. Como director supremo y lo declina. Y él dice, claro, no, tiene que ser un chileno, claro, pero tiene que ser un chileno que esté al lado mío. Sí. Entonces, claro, hay una dependencia, pero ya a partir de 1822 hay una constitución también muy debatida, de hecho le cuesta el cargo a O'Higgins, claro, porque él en vez de convocar a asambleas constituyentes, al vecindario, por cierto que en esa época era la gente de buena cuna, como se decía, ¿verdad? No era cualquiera. O la aristocracia, ¿cierto? Eran los hacendados, los dueños de la tierra y por tanto los que tenían el poder, junto a los comerciantes de Valparaíso, de ciertos puertos, y la minería que comenzaba también a tener un auge. Claro. Pero O'Higgins manda una carta a los cabildos de que debían aceptar a los candidatos que él presentaba. Sí, la recuerdo la carta. Y ahí eso es parte de la revuelta en que Coquimbo se revela a través de un illapelino, Miguel José Irarrázaval, y que era gobernador de La Serena, y marcha un ejército. Y de Concepción se revela un aliado de O'Higgins, que era Ramón Freire, quizás el mejor militar desde el punto de vista estratégico, valiente, decidido y liberal. Y su esposa era una mujer muy, muy educada, ilustrada. Entonces era un matrimonio muy, muy interesante ese. Y marchan sobre Santiago y O'Higgins tiene que dejar el cargo. Sí. Y ahí queda Ramón Freire, que declina 3 veces ser director supremo. Le dan el cargo, acepta y luego dice, ¿sabes qué? Esto no es para mí, lo dejo. Pero lo volvían a llamar. Y en ese proceso hay esta constitución moralista, se ha llamado, de Juan Egaña. Este español, ¿cierto?, que está inserto en este mundo patriota, que lucha contra los realistas, siendo español. Sí. Y que es uno de los jurisconsultos que redacta esta constitución para Ramón Freire. Pero era tan moralista, por eso se dice, porque se metía incluso en cosas como la intimidad de las parejas. Reglamentaba también las relaciones, ¿cierto?, domésticas. Sí. Entonces fue muy combatida y el mismo Freire tuvo que derogarla al poco tiempo. Claro. Y en 1826 hay un proyecto de que fuera Chile un país federalista. ¿Ya? Porque veían con mucha simpatía cómo Estados Unidos en pocos años se había formado constituido en una potencia, ya en esa época, 1826. Y viene la famosa frase también de que América para los americanos, sí, que los europeos no se metan. Claro, con el doble sentido de que América para ellos es su país. Entonces América para los americanos era un tema, y eso lo veía Portales y otros políticos chilenos que lo dicen en sus cartas. Cuidado con los Estados Unidos, cuidado con los amigos del norte, dice. Entonces se va configurando un espacio de que hay muchos proyectos, pero que en general no son aplicables porque las condiciones del país impiden que se pueda desarrollar una política macro, sí, porque el Estado no controla todo el territorio tampoco. Entonces, tal como estábamos hablando del tema, me parece interesante que pudiéramos como hablar un poco de la Constitución Federalista que se vivió en el año 1826, para ir retomando ya, ir entrando ya de lleno en lo que es la Constitución del 33. Claro, en esa época hablaban o miraban con mucha simpatía el ejemplo de Estados Unidos, que hacer de una colonia británica pasó en pocos años a ser una potencia continental.
tanto así que logran parar en cierta forma la presión de Europa, que porque Gran Bretaña y otros países presionaron para que no se reconociera la independencia de Estados Unidos. Y gracias al comercio, gracias a sus instituciones, se habían convertido en potencia. Y una de las razones que se veían era la constitución del Congreso Continental. Por cierto, que hasta el día de hoy rige los Estados Unidos con muchas enmiendas, pero ellos no la han cambiado. No. ¿Ah? No, claro, hacen cambios a artículos de la Constitución o le suman cosas. Claro. Que es muy de la tradición británica. Gran Bretaña o Inglaterra en sí no tiene constitución, pero se basan en la tradición, ¿cierto? En el derecho de la tradición. Entonces, si Estados Unidos tiene una constitución que los hace grandes, ¿por qué no nosotros podemos hacerlo? Pero lo comentábamos que las características de Chile eran diferentes. Un territorio largo, fragmentado, con resistencia en el sur, tanto por mapuche como por focos realistas, los pincheiras, ¿cierto? Entonces, hay una resistencia tal que involucra que Chile gaste muchos recursos en una guerra larga. Y el país estaba devastado, pobre, no podía tener un desarrollo federalista. Y por cierto, la gente, también las asambleas empezaron a tener poca autonomía en base a que sus tierras estaban muy desoladas por la guerra, sobre todo los del sur. O sea, era inviable que pudiesen recurrir a controlar los recursos financieros si no había dinero. ¿Ah? Si la industria estaba por el suelo, los campesinos enrolados en los diferentes fuerzas, ejércitos, o mutilados. O sea, los cálculos que hay de un historiador inglés sobre Chile es que murieron más de 30.000 personas en las guerras de independencia, tanto realistas como patriotas y no tan solo militares. 30.000 para un país que tenía 500.000 habitantes, 600.000, es demasiado. Entonces el proyecto federalista se vino abajo porque no había cómo desarrollarlo. Claro, y además, por ejemplo, tomando en cuenta que las características de las regiones eran muy distintas en Chile, por ejemplo, las regiones muy ricas, por ejemplo, en el norte, y regiones muy pobres hacia el sur, y tomando en cuenta también que no podías avanzar más allá de la frontera. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño esbozo a nivel como de población de lo que se veía en Chile en ese tiempo. Una población, que vamos a hablarlo de ahí, que era totalmente analfabeta, salvo algunas que otras excepciones, que además era una población que era la mayoría indígena, criollos, y con baja, así como habían pocos caminos, pocas conexiones entre ciudades, etcétera. Era como muy rural Chile en esa época. Entonces, dentro de esa perspectiva, cuando se da la opción de crear esta Constitución del 33, estos legisladores que la hacen, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta con respecto a lo que se está viviendo en Chile en esa época? Claro, existe un conjunto de personas bastante heterogéneas. Se había conformado un sujeto popular que vivía incluso al margen de la ley, ¿no? Había sectores que el Estado español no llegaba, y por cierto el Estado patriota, el nuevo Estado patriota tampoco. El artesanado era fuerte en el sentido de que tenía organización en las ciudades. Bueno, de estas villas que se están convirtiendo en ciudades, de la cual Santiago era la ciudad más grande con 30.000 habitantes, o sea, es la población de Illapel hoy en día. Ciudades pobres, casi sin alcantarillado, ninguna obra de servicios. Durante el gobierno de O'Higgins recién se colocan chonchones con vela. Pero entonces es un país que ha pasado 300 años de su historia desde la época española en el mundo, digamos, urbano, si podríamos llamarlo así, a estos villorrios, estos pequeños pueblos y puertos, en oscura, una historia oscura. Entonces eso implica que si hay oscuridad, a las 6, 7 de la tarde la gente se entraba.
Las telas, se utilizaba mucha tela indígena, tienes razón en el respecto, ¿no? En eso, o sea, y la base de nuestra sociedad es este mestizo, Claro. este, este sujeto que se va a convertir después en el rotito chileno, ¿cierto? Que por cierto ya en Perú se le llamaba así de la época de Almagro, a los rotos de Chile. Entonces, la élite tenía ciertos contactos con Buenos Aires y con Perú, y esos mercados a través del comercio marítimo también traían cosas de Europa. En cierto punto también empezaron a llegar cosas desde Inglaterra con la revolución industrial, pero francamente era una élite poco culta. De hecho, no es verdad que es parte del mito que la élite se vio influenciada toda por lecturas ilustradas que estaban prohibidas durante el gobierno español. Muy pocos tuvieron acceso a eso, y de hecho lo dice Simon Collier, o sea que el único intelectual que se podría decir de cierta forma así durante el periodo independentista o posterior, antes de Andrés Bello, es Manuel de Sala. Claro. ¿Ah? Sí. O sea, lo que se hacían eran muchas proclamas, discursos, ¿cierto? Pero en realidad no. O sea, entonces tenemos una élite que no es ilustrada, no es negociante, pero sí comerciante, pero que prefiere no innovar, sino que gastar poco, y si puede ser apatronada de un extranjero, lo hace. Claro. Y los extranjeros se dan cuenta, el elemento nórdico, norteamericano, inglés sobre todo, de que aquí hay un mercado tremendo, que Chile es el ingreso para Sudamérica de sus productos, que es más ordenadito, dicen ellos, que el resto. Claro. Entonces se puede trabajar con Chile, y que mezclándose biológicamente a través de matrimonios con las familias dueñas de la tierra, podían conformar un grupo muy poderoso. Entonces, en ese aspecto está Chile en ese tiempo, un país pobre con una élite que es ambiciosa, pero que a su vez no innova, algo que ha sido a través del tiempo. Porque si vemos que quiénes son los que han hecho realmente industria en Chile, o empresas en Chile, que desarrollan cosas más que el retail, son extranjeros más que el chileno de la élite. Y el pueblo, por cierto, carente de todo sistema educacional, claro. Carente de todos los procesos. Por eso que la independencia es un proceso de que una clase que se reconoce como tal, esta élite chilena, lo que se llamaba antes la aristocracia vasca, hasta el castellano vasca, ¿cierto? Encina, Diego Barros Arana, que hablaban de eso, y Alberto Eduard, quieren tomarse el poder, porque ven que hay un vacío de poder, y es el momento. Y el pueblo sirve como carne de cañón, sirve como soldados enrolados, para realistas, y se están jugando lo mismo. Y durante el proceso siguiente, el artesanado es intervenido por los gobiernos. Entonces, hay una mirada muy como de patrón desde el Estado hacia el pueblo, y lo comparten tanto los elementos más conservadores y recalcitrantes como los más liberales, si podríamos llamarlo así. Claro. Ahora bien, hay que recordar, y le hacemos mención a nuestros telespectadores, que las tres constituciones que tiene Chile hasta el momento, que es la del 33, la del 25 y la que actualmente nos rige, que es la de 1980, siempre han sido hechas en pequeños espacios, ¿no es cierto? Con pequeña gente que han visto los artículos, gente de alta probidad, siempre son jueces, cosas así, que han visto los artículos y la han promulgado. José Joaquín Prieto es el presidente cuando se gestiona la Constitución del 33. ¿Quiénes son los encargados de redactarla en ese aspecto? Bueno, Manuel José Gandarilla, ¿ya? Mariano Egaña, están los hermanos Joaquín y Manuel Tocornal, por cierto, y Agustín de Izaguirre también está... Que Tocornal fue primer ministro, ¿no? Claro, o sea, ministro del Interior. Claro. Y están también por ahí José Miguel Infante también, que tenía tierras también por acá en Los Vilos, sí, ¿cierto? Esta zona acá de Puerto Oscuro también.
Agustín Izaguirre fue terrateniente, también arrendó en Huentelauquén, en la hacienda, en algún momento. Entonces, también conocían esta zona. Ellos son, pero sobre todo Gandarillas y Mariano Gaña, ¿Ya? son jurisconsultos. En un gobierno que se impone por las armas después de una guerra civil, Sí, en justamente. que sacan a los liberales que se llamaban pipiolos, Claro. que le decían despectivamente los pipiolos, Y los otros eran pelucón. y estos pelucones porque muchos de los miembros todavía usaban las pelucas Las de la pelucas época del realista. Claro. Sí. Además, en una guerra muy fratricida también que fue y termina con la batalla del Ircay, así que no... Y claro, hay cosas tremendas porque Sí. hay una batalla en que ganan los liberales, tenían que haber ganado y cortado ahí. Sí. Y lo que hacen es que van a pedirle la rendición al general Prieto, de este ejército que levantó Diego Portales para atacar al gobierno central en el sur. Y bueno, en Ochagavía, cerca de Santiago, ¿cierto? Se pelea la batalla, ganan los liberales y se van a una casa a pedirle la rendición a Prieto. Sí. Y Prieto lo que hace, tenía un grupo de oficiales escondidos y amenaza a los parlamentarios. Bueno, y estos se ven ahí acorralados y finalmente tienen que negociar su libertad. Ahí tendría que haber terminado el tema de Diego Portales, de su revolución. No fue así, se alargó. Y en la próxima batalla, que es Lircay, finalmente gana el ejército este conservador, pelucón, como quieran decirlo, pero es la gente de Concepción en realidad, Sí. apoyado por Diego Portales, que vencen al gobierno y entre los prisioneros están Rondizoni, hay varios oficiales que habían llegado por la época de independencia, Claro. y Prieto ordena a Charlos. Entonces van los oficiales y con hacha y sable los descuartizan, los matan. O sea, y ese va a ser presidente de Chile, colocado ahí por Diego Portales, que nunca quiso ser presidente, pero que tuvo un poder mayor o superior. Entonces es un Chile que nace en 1830 con una violencia inusitada. Y por cierto, a la época se le llama República Portaliana o Periodo Portaliano, porque se ordena el país de una forma, de una visión autoritaria. Pero si nos vamos a lo específico, Diego Portales no hizo la constitución del 33 porque no era abogado. Claro. Había sido comerciante, había tenido... Además, no creía mucho en la Constitución. No creía en la constitución, están sus cartas en Claro. que dice que hay que violarla, ¿cierto? Cada vez se Tantas puede. veces como fue. Claro. Entonces, es un mundo violento, pero que lo ordenan a sangre y fuego, entre comillas. Y los líderes que eran del gobierno caído, la oposición, tienen el mismo fin que ha ocurrido en la historia de Chile. Los expulsan, los eliminan, lo exilian y los borran de la historia. Claro. ¿Mm? Ahora, un poco para ir terminando, ir como haciendo el resumen de esta Constitución del 33, ¿qué podríamos hablar de la Constitución como esqueleto de ley? ¿Cuáles son como ¿cómo se llama? Sus normas más importantes y que tú consideras que se han ido manteniendo? Porque, bueno, las constituciones en general en Chile, el cuerpo legal en general se ha mantenido estable, más o menos un poco con lo que pasa con los Estados Unidos, pero se le cambia como ciertas formas. Entonces, ¿qué es lo que crees tú que se ha mantenido? ¿Qué artículos tenía? De partida el voto era censitario, o sea, ciertas personas nomás podían votar para el tema de la Constitución, ¿no es cierto? Claro. Estado unitario. Ya, Un perfecto. Estado unitario. Capital, Santiago de Chile. Se impone Santiago y desaparece para siempre Concepción. Claro. ¿Mm? Hasta el último luchó por ser Claro, capital. Claro. Sí. Hay un libro muy bueno del historiador Armando Cartes que se llama Concepción versus Chile, que explica todo eso desde la época colonial, cómo ha sido una ciudad la más importante que Sí. después desaparece hasta el día de hoy. Sí. Presidente de la República con reelección, Claro. que después a través de diferentes enmiendas, ciertas reformas, se va a cambiar, pero en un momento se pensó que podía ser ad eternum, ¿no? Claro, ¿cierto? o sea, podía reelegirse cuantas veces quisiera. Claro. Y después quedaron en los decenios, ¿no? En los decenios, sí. Consejo de Estado, ¿Ya? ¿ya? Una comisión conservadora para revisar los cambios a la Constitución que funcionaban en el Congreso, un Congreso bicameral, diputados y senadores, y elegido indirectamente a través del voto censitario, ¿cierto? Sí. Que lo que explicábamos que era
según el censo, y de cada provincia se elegían representantes que iban a Santiago y votaban. Y por cierto, cuando se reunían para elegir presidente de la República, a veces había gente que cambiaba su posición. Se supone que tenían que respetar lo que había sido el voto de su provincia, y no era así. Se vendían votos, había intervencionismo del Estado, había cohecho, personas podían votar varias veces. Sí. ¿Ah? Por cierto, el rol de las Fuerzas Armadas era de defensa, y el presidente de la República era comandante en jefe en tiempos de guerra exterior. E internamente también. Y existían las herramientas de control, de disuasión, de organizaciones políticas, de grupos o clubes sociales. Sí. El presidente de la República podía intervenir en todos los gremios y colocaba a una persona ahí, fuera de los representantes que el propio gremio pudiese elegir. Entonces siempre había un interventor del gremio de fleteros en Valparaíso, por ejemplo, de los cocheros, sí, de los artesanos. Entonces el Estado estaba presente. Por cierto, también se reglamentaba de que existiese una Guardia Nacional, que era un ejército en paralelo, ya que Diego Portales, como tomó el poder por las armas, temía perderla por las armas. Claro. Por las armas. Entonces, al principio fue la élite junto al pueblo. Entonces eran los fines de semana. Es decir, el domingo, después de misa. Las personas trabajaban, sobre todo el pueblo, de lunes a sábado. Y el domingo estaban obligados a ir hasta... Finalmente la élite se desentendió y a pocas veces iban y tenían cargos como capitán, teniente, eran oficiales. Claro. Y el del pueblo tenía que pasar mucho tiempo que fuera sargento o algo, pero se instruían en armas y fue un contrapeso para este ejército que había sido esquildado, ¿cierto? Se habían sacado 148 oficiales pipiolos. Claro. O sea, el ejército que había ganado la independencia fue descabezado y se creó un nuevo ejército de Chile. Tenemos también que los ministros podían tener varios cargos, como ocurrió con Diego Portales, que era ministro plenipotenciario. Claro. Entonces, era un Estado que gobernaba con, ciertamente, estados de sitio, y en la mayoría de los gobiernos fue así. Era un Estado centralista, autoritario, pero queda la discusión si realmente era presidencialista o parlamentario, porque Diego Portales, según varios jurisconsultos que han estudiado esto, como admiraba tanto a Gran Bretaña, al Imperio Británico, a los ingleses, dice que era más parlamentario. Eso va a ser una discusión que va a llegar incluso después al 1891 con Balmaceda, ¿cierto? Sí. Pero le dio una estabilidad, al menos como Pax Romana, en el sentido de que había estabilidad, pero a un precio alto. Claro, de mucho control. Mucho control. Claro, bueno, un poco para ir terminando y poniendo un resumen, 3 cosas más. Primero, mayores de 21 años casados podían votar, mayores de 25 siempre que no fueran analfabetos, y las mujeres no podían participar en los periodos de votación. Además, la Constitución de 1833 es la más larga que Chile ha tenido. Joel, te agradezco la compañía. El próximo capítulo vamos a tratar la Constitución de 1925. Un saludo a todos, gracias por vernos y que tengan un muy buen fin de semana.